El mismo apóstol Pablo decía, lo pedí una y otra vez y el Señor no quitó este aguijón, esta situación difícil en mi ministerio, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que cuando tú y yo dejamos de confiar en nosotros mismos y descansamos en la palabra, descansamos en su gracia, es que entonces el poder de Dios puede manifestarse. Tú y yo somos quienes tenemos control de lo que hay en nosotros. Si tú dices sí y tienes fe y permaneces en la palabra, conoces la verdad hasta alcanzar libertad, entonces tú puedes permitir al Espíritu de Dios que participe, que se manifieste, que obre en ti, que guíe tu vida, que te bendiga en su ministerio, en todas estas cosas que hemos hablado. Pero tú puedes resistir al Espíritu de Dios. Tu carne puede decir no y tú puedes detener al Espíritu Santo porque tú tienes control. Tú eres quien tienes control de tu vida. Tú eres quien le permites a Dios manifestarse o tú mismo decides no hacerlo. Dios no te obliga. Esta es la preciosa y maravillosa voluntad de Dios y el corazón de Dios, que Dios nos ama tanto que Él dejó en nuestra decisión el que nosotros podamos servirle a Él o servir a otros intereses. Y Dios nos sigue amando igual. Claro, si servimos a Dios, vamos a vivir en lo mejor de Dios y vamos a poder alcanzar la vida abundante de Cristo. Si servimos a otros intereses, vamos a quedar vulnerables a la incredulidad, a la mentira, y entonces viene el enemigo de nuestras almas a hurtar, a matar y a destruir, y eso no nos conviene. Primero, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, si nos enrolamos en otros intereses que no son los intereses de la palabra, los intereses del corazón de Dios, los intereses de nuestro Señor Jesucristo, los intereses del ministerio del Espíritu Santo, entonces vamos a quedar vulnerables a naufragar en la fe y a que la incredulidad crezca y no podremos alcanzar la victoria que Cristo Jesús nos ha dado. No podremos vivir con éxito y hacer manifiesta la fe en lo que Cristo Jesús nos dio, en lo que el Padre nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Bien. Y ahora el versículo 26 del capítulo 14 de Juan nos dice que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Dice aquí, dice, y el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo tiene un propósito, una operación en su ministerio. Tiene el haber, recordarte las cosas, recordarte la palabra, recordarte acerca de la palabra de Cristo, recordarte acerca del Señor. Y esto es muy importante. A veces no consideramos lo importante que es recordar. Y me refiero a recordar las cosas buenas de Dios. Y me refiero a recordar la palabra. Muchos creyentes nacidos de nuevo tienen un problema de recordar la palabra. Y no creas que es una situación específica en algunos, no. Es una situación de la carne. Las cosas de la carne son enemistad de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios. Así es que muchas veces el creyente dice, es que yo no puedo, es que no tengo mente para recordar, no tengo buena memoria. Pero no te preocupes, porque si tú eres un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo tiene el poder dentro de su obra en ti de recordarte la palabra de Cristo. No eres tú, sino el Espíritu tiene la capacidad y el poder y la función y el deseo de que si tú estás dispuesto, recordarte la palabra, recordarte la palabra. Ahora, es muy importante que entiendas algo. Tú no puedes recordar algo que previamente no conocías. Tú vas a recordar cosas que conoces. Tú vas a recordar cosas que oíste y que viste acerca de Cristo, acerca de la palabra, acerca de la verdad, acerca de la gracia, acerca de la justicia. No estamos hablando de la revelación y del conocimiento. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo también, pero estamos hablando de recordar.
Y para recordar necesitas conocer. Así como tú no puedes vivir la libertad por causa de una verdad que no conoces, para que tú vivas la libertad de la palabra de Dios, tienes que conocer la verdad específica que te va a hacer libre. Así es que la verdad en sí no libera, sino que el conocimiento y permanecer en la verdad de la palabra es la que te da libertad. Asimismo, el Espíritu de Dios no puede recordarte algo que no has oído. El Espíritu Santo no puede recordarte algo que tú no has puesto en el corazón. Y el Espíritu de Dios no te va a recordar el pecado. Hay un mal entendimiento religioso en el pueblo de Cristo que piensan que el Espíritu de Dios en su operación, en su ministerio, te recuerda del pecado. No es así, porque dice la palabra que Cristo Jesús nos redimió total y completamente. Dice la Escritura, este es el pacto que haré con ellos, no más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dice la palabra que Él con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados para que ya no tengan más conciencia de pecado. Así es que no es posible que la palabra se contradiga. El Espíritu Santo no te recuerda de culpa, ni condenación, ni de tus pecados.